Bienvenidos un día más a su canal de salseo y telenovelas. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísimas ganas de enterarse de lo que vamos a hablar hoy, porque, la cosa está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias de amor más comentadas, más apasionadas y más todo, de la farándula turca. Un romance que incendió portadas de revistas, desató rumores y nos tuvo a todos pegados a la pantalla, tanto dentro como fuera de la ficción. Así es, hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través de los altibajos de este romance épico. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso como este y por supuesto, dejarme sus comentarios al final del vídeo contándome qué opinan de toda esta historia. Su opinión es súper importante para mí. Bien, ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud de este romance primero tenemos que ubicarnos en el tiempo y el contexto. Estamos hablando de allá por el año 2013, cuando ambos eran dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Atay venía de romperla en la serie Anferia Koydum, un culebrón que catapultó su carrera y lo convirtió en el galán del momento. Su personaje Emir Sarrafolu era un chico rico, guapo y con un aire de misterio que volvía locas a todas. La serie que narraba la historia de una joven humilde que se hacía pasar por rica para encajar en un mundo de élite, resonó con muchísimas personas y el éxito de Atay fue meteórico. Serine, por su parte, ya era una cara conocida gracias a su trabajo en Lale Devri. Ella también había saboreado las mieles del éxito desde muy joven, y su belleza angelical y su talento natural la habían convertido en una de las actrices más prometedoras de Turquía. En Lale Devri demostró su versatilidad interpretando a una joven ambiciosa y decidida, consolidándose como una estrella en ascenso. Antes de eso ya había participado en otras series, pero Lale Devri fue el trampolín definitivo. Pero fue en la serie Medcezir, la adaptación turca de la famosa serie americana DOC, donde sus caminos se cruzaron de forma definitiva. La serie, que prometía ser un éxito desde el principio, reunió a dos de las mayores estrellas juveniles del momento. La expectativa era altísima, y la producción no escatimó en gastos para recrear la opulencia y el drama de la serie original. Atay interpretaba a Yaman, el chico problemático de clase baja que encuentra una nueva vida en la opulenta Altınköy, el equivalente turco de Newport Beach, y Serine era Mira, la chica rica y bella que luchaba contra sus propios demonios. La trama, llena de intrigas, romances y conflictos sociales, enganchó a la audiencia desde el primer capítulo. La química entre ellos era innegable, electrizante diría yo. Desde las primeras lecturas de guión, se notaba que había algo especial entre ellos. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, era evidente que la conexión iba más allá de lo profesional. La pantalla ardía cada vez que compartían una escena. Sus personajes, Yaman y Mira, se complementaban a la perfección. Él con su rebeldía y su corazón noble, ella con su vulnerabilidad y su espíritu libre. La dinámica entre ellos era fascinante y la audiencia no podía esperar para ver cómo se desarrollaba su historia de amor. Y claro, como suele suceder en estos casos, la química traspasó la pantalla. Los rumores de un romance entre Atay y Serine comenzaron a circular casi desde el principio de la serie. Las revistas del corazón no hablaban de otra cosa. Se comentaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, que se les veía muy cariñosos y que era cuestión de tiempo que confirmaran su relación. Los paparazzi los perseguían sin descanso, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechábamos, que Yaman y Mira eran algo más que compañeros de trabajo. Era una cacería constante y los fotógrafos hacían guardia día y noche frente a sus casas y en los lugares que frecuentaban. Y las fotos, mis amigos, llegaron. Fotos en cenas románticas en restaurantes de lujo, fotos paseando de la mano por las calles de Estambul, fotos compartiendo miradas cómplices durante los descansos de la grabación. Las pruebas eran cada vez más evidentes. Unas vacaciones secretas en Bodrum, un viaje inesperado a París. Los rumores se intensificaban con cada nueva aparición. Pero ni Atay ni Serine confirmaban nada. Se mantenían herméticos, alimentando aún más el misterio y la expectación. Jugaban al despiste, negando los rumores o simplemente evitando hablar del tema. Esta actitud ambigua, lejos de calmar las aguas, las agitaba aún más. Recuerdo que en ese momento todos estábamos obsesionados con ellos.
Mis redes sociales estaban inundadas de noticias, fotos y vídeos de Aatai y Serinei. Las redes sociales explotaban con cada nueva foto, cada nueva declaración sobre su relación. Los fans creaban cuentas dedicadas exclusivamente a ellos, analizando cada detalle de sus apariciones públicas, buscando pistas que confirmaran su amor. Se inventaban teorías, se analizaban sus gestos, se comparaban sus declaraciones. Era una locura total. La obsesión era tal que incluso se crearon hashtags especiales para seguir la evolución de su romance. Pero la cosa no era tan sencilla como parece. Tanto Aatai como Serinei eran figuras muy populares y ambos tenían agendas muy apretadas. Él estaba en la cima de su carrera, recibiendo ofertas para protagonizar películas y series. Ella, por su parte, también estaba muy solicitada y compaginaba su trabajo en Medcezir con otros proyectos. La presión mediática era enorme y lidiar con ella no era tarea fácil. Cada movimiento que hacían era analizado y comentado, y la presión por mantener una imagen pública perfecta era asfixiante. Además, surgieron rumores de celos, de infidelidades, de diferencias irreconciliables. En fin, un verdadero culebrón. Se decía que Aatai era muy celoso y que no le gustaba que Serinei trabajara con otros actores. También se rumoreaba que ella no estaba contenta con la vida nocturna de él y con sus supuestas aventuras. A pesar de todo, ellos parecían luchar por su relación. Se les veía felices, enamorados. Pero la sombra de la duda siempre estaba presente. Intentaban mantener su vida privada alejada del foco mediático, pero era una tarea casi imposible. La prensa los seguía a todas partes, y cualquier descuido podía convertirse en un escándalo. Y lamentablemente, como suele suceder en muchas relaciones públicas, la presión acabó pasando factura. La tensión era palpable y se notaba que la relación se estaba resintiendo. Después de varios años de noviazgo, idas y venidas, rumores y confirmaciones a medias, Aatai y Serinei decidieron tomar caminos separados. La noticia impactó a todos sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en esta pareja. Algunos se negaban a creerlo, otros lo vieron venir. Los más optimistas esperaban que fuera solo una crisis pasajera, pero los más realistas sabían que la ruptura era definitiva. Lo cierto es que el romance épico de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya llegaba a su fin. Un final triste para una historia que había ilusionado a tantos. La ruptura fue dolorosa, según se decía, para ambos. Se tomaron un tiempo para procesar la situación y seguir adelante con sus vidas. Se dice que ambos estuvieron muy afectados por la separación y que necesitaron el apoyo de sus amigos y familiares para superar el duelo. Ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos y consolidándose como dos de los actores más importantes de Turquía. Se enfocaron en sus proyectos profesionales y trataron de dejar atrás el pasado. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué terminaron Aatai y Serinei? Bueno, como suele suceder en estos casos, la verdad absoluta solo la conocen ellos. Pero lo que sí podemos deducir es que la presión mediática, las agendas apretadas y las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público jugaron un papel importante en su separación. La falta de privacidad, los rumores constantes y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta fueron factores determinantes. Además, hay que tener en cuenta que ambos eran muy jóvenes cuando empezaron su relación. Estaban en un momento de sus vidas en el que estaban descubriendo quiénes eran y qué querían. Es natural que con el tiempo sus caminos se separaran. Los dos estaban en plena evolución personal y profesional, y quizás sus prioridades cambiaron con el tiempo. Aunque su romance no tuvo un final feliz, la historia de Aatai y Serinei sigue siendo recordada como una de las más apasionantes y comentadas de la farándula turca. Fueron la pareja del momento, la que nos hizo soñar con el amor verdadero, la que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las revistas del corazón. Su romance fue un torbellino de emociones que nos mantuvo en vilo durante años. Y aunque ya no estén juntos, ambos han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Aatai ha protagonizado series de éxito como Yerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más versátiles y respetados del país. Ha demostrado su talento interpretando personajes complejos y desafiantes, y su carrera sigue en ascenso. Serinei, por su parte, ha brillado en series como Fi y Samaran, demostrando su talento y belleza. También ha incursionado en el mundo de la música y ha participado en campañas publicitarias de importantes marcas.
En definitiva, la historia de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden entrelazarse de forma compleja y a veces dolorosa. Un romance épico que incendió la prensa rosa y que, aunque no tuvo el final que muchos esperaban, siempre será recordado con cariño y nostalgia. Su historia es un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas pueden verse afectadas por la fama y la presión. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del romance de Aatay y Serine. Como ven, no todo lo que brilla es oro y las relaciones públicas pueden ser muy complicadas. El cuento de hadas que nos vendieron no siempre se corresponde con la realidad. Para resumir un poco, hoy hemos hablado del inicio de su relación en Medcezir, el boom mediático que generaron, los rumores y dificultades que enfrentaron y, finalmente, su dolorosa ruptura. Hemos intentado entender qué pudo haber salido mal y cómo ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras. Hemos analizado los factores que pudieron haber influido en su separación, como la presión mediática, las agendas apretadas y la juventud de ambos. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Su feedback es muy importante para mí, así que no duden en dejarme sus comentarios y sugerencias. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el romance de Aatay y Serine? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de su ruptura? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en alguna serie o película? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa saber si creen que podrían haber superado sus problemas si hubieran tenido más privacidad. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén atentos porque pronto tendremos más salseo, más noticias y más telenovelas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.